Bienvenidos a esta microtutoría número 2, correspondiente a las medidas de dispersión. En esta ocasión vamos a revisar dos temas muy importantes como son la varianza y la desviación estándar, ¿sí? Básicamente los contenidos que corresponden a este tema es el tema, vamos a ver un poco el concepto, en qué consiste el tema de la varianza. Seguidamente vamos a trabajar con los pasos para poder calcular la varianza y la desviación estándar. Y con ello, pues vamos a también hacer unos ejercicios finales ya en la pizarra, ¿sí? Unos ejercicios. Entonces, iniciamos. ¿Qué es para nosotros entonces la varianza o la desviación estándar? En algunos textos también ustedes van a poder encontrar como desviación típica, ¿sí? Desviación típica. Entonces, es el mismo concepto. Varianza, desviación estándar o desviación típica va a ser lo mismo, ¿sí? Y no son más que unas medidas de dispersión. Como ustedes habrán leído el texto base, ¿no? Las medidas de dispersión son aquellas medidas que de cierta forma nos dan un indicador de qué tan cerca o qué tan lejanos están los datos que corresponden a una muestra o una población con respecto a una medida de tendencia central. En este caso, la medida de tendencia central es la media aritmética. En sí, entonces, existe una relación que tenemos tanto con la varianza y la desviación estándar. Aquí vemos, ¿no es cierto?, dentro del gráfico, vemos que la desviación estándar, o la varianza, perdón, se puede calcular ya sea para una muestra o también para datos poblacionales. Entonces, dependiendo de la naturaleza de nuestro ejercicio o de nuestro problema, podemos calcular una varianza tanto para la población como para la muestra. Para efectos representativos, ¿sí? Para efectos representativos, a la varianza de tipo muestral la vamos a representar con la letra S. S minúscula elevado al cuadrado. Esa va a ser nuestra varianza de tipo muestral. Vamos a cambiar de color. Aquí esa sería nuestra varianza de tipo muestral. Y nuestra varianza de tipo poblacional la vamos a representar con el símbolo de sigma elevado al cuadrado. Entonces, esa es una forma o una manera visual de nosotros poder distinguir cuál es la varianza muestral o cuál es la varianza poblacional. Decimos que tenemos una relación entre la varianza y la desviación estándar. En efecto, existe esa relación. Y aquí vemos claramente que la varianza como tal no es más que o es igual a la desviación estándar elevada al cuadrado, ¿sí? Es decir, si nosotros conocemos al menos alguna de estas dos medidas de dispersión, ya sea la varianza o la desviación estándar, podemos calcular la otra. Si yo conozco la varianza, ¿puedo calcular la desviación estándar? Sí. ¿Cómo podría calcular, en este caso, si conociera la varianza? Con la siguiente fórmula. Decimos que la varianza, en cambio, la raíz cuadrada de la varianza viene a ser nuestra desviación estándar, ¿sí? Va a ser nuestra desviación estándar, ¿sí? Así se representa. Entonces, si tengo la S nada más, estoy hablando de la desviación estándar. Si tuviera la S elevado al cuadrado, estaría hablando de una varianza de tipo muestral. Y bien, vamos entonces a ver un ejemplo del cual justamente nos va a permitir lucidar de mejor forma el concepto de lo que es la varianza. La varianza o la dispersión, el cálculo del indicador que nos dice qué tan lejano o cercano se encuentran nuestros datos en relación a la medida de tendencia central, la media aritmética. El primer paso que yo debería hacer es un poco encontrar aquella medida de tendencia central que me va a permitir un poco referenciar los datos en relación a esta medida de tendencia central. En este caso voy a calcular la media aritmética. Y vemos aquí que si yo procedo a calcular la media aritmética, en los tres casos me da 17. Pero bien, ahora vamos a representar cada uno de estos datos dentro de esta secuencia numeral. Vamos a representar, entonces en el primer caso vamos a ver lo que ocurre. Bien, aquí hemos representado con puntos, ¿no es cierto?, cada uno de estos datos. Entonces tenemos el 15 representado por este dato, el 16 igual, 17 está dos veces, entonces tenemos 2 puntos,
el 18 y el 19. Listo. Y vemos aquí, ¿no es cierto? Claramente que están representados todos nuestros datos y vemos de cierta manera alguna relación que existe o una distancia que existe en relación a esta medida central que es la media aritmética. Vamos al segundo caso, a la segunda población. Vamos a representar igualmente el 14, ¿sí? Representamos el punto 14, 15 vemos que está 2 veces repetido, pues lo representamos 2 veces. El 17, que es nuestra media, está representado. El punto 18 también está representado y el punto 19 también lo tenemos aquí representado, ¿sí? Entonces vemos que aquí de cierta forma la gráfica como que comienza a hacerse un poco más, ¿no es cierto? Que tiene más espacios de un punto en relación al otro. Ahora vamos a nuestra tercera población. Igualmente, vamos a representar el punto 13, el punto 14, nuestro punto 15, el punto 17, el 20 y el 23. ¿Sí ven? Entonces, ahora ya tenemos representados, ¿no es cierto?, cada uno de los datos en relación a la media aritmética. Entonces, vamos a ver, y vamos a ver aquí, voy a ponerles a consideración de ustedes, ¿cuál ustedes considerarían de las tres poblaciones, ¿no es cierto?, la que considera o que tendría la mayor dispersión? ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Sí? Entonces vemos que en efecto la población C es la que tiene la varianza mayor. En este caso, miren, tenemos un valor de 15. Gráficamente, pues nos damos cuenta de que existe una dispersión, es decir, están los valores bastante lejanos en relación del uno con el otro, ¿no es cierto? En relación con la media aritmética. Miren, este valor de 20 tiene básicamente dos espacios. El 23 está mucho más alejado, ¿sí? Está mucho más alejado. Entonces, en sí, estos datos de la tercera población, para mí, están más dispersos. Es decir, existe una distancia mucho mayor con respecto a la media aritmética, ¿sí? La segunda población, que tiene el valor de 7, pues representa la segunda mayor dispersión que existen en los datos. Y la que está más concentrada en nuestros datos, ¿no es cierto?, que es la primera población, vemos que tiene una varianza de 2. Entonces, ¿eso qué significa? En términos estadísticos significa que la representación de datos o los datos más representativos de estas tres poblaciones va a ser esta, la primera. ¿Por qué? Porque los datos están más concentrados en relación a mi media aritmética y por ende mi calidad de datos es mucho más fiable o más confiable en relación a los otros dos poblacionales. Si yo ya tengo una población como en el literal C, significa que puedo tener mayor tasa de error al momento de encontrar mis estadísticos o mis parámetros. Es decir, por ejemplo, la media aritmética, la media de dispersión. Entonces vamos a ver la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, como dijimos, no es más que, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular. ¿Sí? Entonces sacamos la raíz cuadrada y encontramos en este caso mi desviación estándar. Entonces la raíz cuadrada de 2, 1,29, la raíz cuadrada de 7, 2,36 y la raíz cuadrada de 15 pues es 3,51. ¿Sí? 3,51. Entonces, aquí vemos ya algunas fórmulas que ustedes podrán verlas también en el texto y en la guía. Bueno, aquí he hecho un resumen de las fórmulas que se utilizan por lo general, ¿sí? Tanto para datos agrupados como para datos sin agrupar. Entonces, en sí, por lo general vamos a trabajar siempre con la muestra. Pero es importante que lo tome en consideración al momento que se plantean los ejercicios de pronto, ¿sí? Entonces, ahí es importante tomar en consideración, ¿es una muestra o es una población? Y dependiendo, si es que es una muestra o una población, pues tendría que utilizar la fórmula que corresponde. Vamos a analizar rápidamente la fórmula, ¿sí? Como vemos aquí, la varianza es igual a la sumatoria de XY. XY sí es el dato,
Es el dato que tal, que tenemos. Ya vamos a ver un ejemplo y luego vamos ya con eso a lucidar rápidamente esto. Menos X y con una raya encima no es más que la media aritmética. ¿Sí? Es la media aritmética y toda esa sumatoria es elevado al cuadrado. Y dividido para n-1, donde n, como lo dijimos, es el número de datos que existe en la muestra. Para el caso de datos agrupados, o más bien aumenta un valor que en este caso es NI. En datos agrupados se refiere cuando yo ya construyo la tabla de distribución de frecuencias. Y NI viene a ser mi frecuencia absoluta. ¿Sí? Viene a ser mi frecuencia absoluta. ¿Sí? Entonces, eso aumenta en relación a la fórmula de la muestra. ¿Sí? En eso difiere en los datos sin agrupar. ¿Sí? Difiere en NI. Entonces, aquí lo único que debería aumentar es NI, que sería la frecuencia. De ahí en sí las fórmulas, como ustedes pueden observar, pues son básicamente las mismas. Aquí vemos en pantalla pues los pasos. He hecho un resumen rápido de los pasos que debemos seguir, ¿sí? Para poder calcular, en este caso, la varianza. Y por ende, pues también como un paso final, calcular la desviación estándar. Los pasos que vemos aquí pues están para una muestra, pero son los mismos, se pueden representar para una población.